El niño no está. El asesino permanece. Cieda Kane, un practicante sin igual de la letal magia sombría, lucha para alcanzar su verdadero destino, conducir la Orden de la Sombra hacia una nueva era de supremacía jonia. Esgrime el arma Darkin viviente Rast, inmutable ante la progresiva corrupción de su cuerpo y su mente. Solo hay dos resultados posibles: o Kane somete el arma a su voluntad, o la guadaña malévola lo consume por completo, dando lugar a la destrucción de Runaterra. Kane, el segador sombrío, noxiano de nacimiento, Cieda Kane y otros como él fueron reclutados como niños soldados, una práctica cruel utilizada solo por los comandantes más retorcidos del imperio de Bowram Darkwill. Tras la desastrosa batalla en el Placidium de Nabori, la invasión fue reformulada deliberadamente para hacer una prolongada guerra de agotamiento. La compasión de Jonia era una debilidad a explotar, sus guerreros dudarían antes de abatir a un presunto inocente. Por lo tanto, apenas capaz de levantar la espada que le habían otorgado, el primer día de Kane en la batalla debía ser su último. Atacando a la provincia de Barl, las fuerzas noxianas desembarcaron en la boca del río Epol. Kane y los demás conformaban una vanguardia renuente y se enfrentaban a bandas desorganizadas de lugareños que defendían su hogar de los conocidos invasores. Mientras sus jóvenes compañeros eran abatidos o huían del campo de batalla, Kane no demostró temor. Dejó caer su pesada espada y recogió una hoz caída para enfrentarse a los sorprendidos jonios mientras los noxianos atacaban desde el costado. La masacre fue abrumadora. Granjeros, cazadores, incluso algunos vastallanos, todos fueron descuartizados sin ceremonia. 2 días después, una vez que se corrió la voz por los territorios sureños, la Orden de la Sombra llegó hasta esta macabra escena. Su líder, Seth, sabía que esta área no tenía importancia táctica. La masacre debía ser un mensaje. Noxus no mostraría misericordia. Un titilante destello de acero capturó su mirada. Un chico de no más de 10 años yacía en el barro, elevando su hoz rota hacia el maestro asesino, los nudillos sangrientos casi blancos. Los ojos del chico albergaban un dolor que contradecía su edad y, a pesar de ello, ardían con toda la furia de un guerrero curtido. Su tenacidad no era algo que se podía enseñar. Seth vio en este chico, este sobreviviente noxiano abandonado, un arma que podría rebelarse contra aquellos que lo enviaron allí a morir. El asesino le tendió una mano y recibió a Kane en la Orden de la Sombra. Tradicionalmente, los aprendices pasaban años entrenando con una sola arma de su elección, pero Kane las dominaba todas, para él eran simples herramientas y él era el arma. Veía la armadura como una carga engorrosa, prefería arroparse en las sombras y matar a sus enemigos con rapidez y sigilo. Estas ágiles ejecuciones infundieron miedo en los corazones de aquellos con la suficiente fortuna para ser perdonados. A medida que crecía la leyenda de Kane, también lo hacía su arrogancia. Creía que en verdad un día su poder eclipsaría incluso al de Seth. Esta soberbia llevó a Kane a aceptar su última prueba, buscar un arma Darkin recientemente desenterrada en Noxus e impedir que fuera utilizada en contra de los defensores agotados de Jonia. Aceptó sin dudarlo y sin cuestionar por qué había sido escogido para esa tarea. En efecto, si bien cualquier otro aprendiz hubiera destruido la guadaña viva conocida como Rast, Kane la tomó para él. La corrupción se presentó en el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del arma y los unió en una lucha fatídica. Rast había esperado desde hacía mucho tiempo el huésped perfecto para reunirse con sus hermanos Darkin y arrasar el mundo, pero Kane no sería fácil de dominar. Él regresa triunfante a Jonia, convencido de que Seth lo nombrará como el nuevo líder de la Orden de la Sombra. La cuchilla milenaria, por Michael McCarthy. Kane, parado con seguridad a la sombra de los Nostora y rodeado de soldados muertos, sonrió frente a la ironía. Estos arcos triunfales de piedra negra fueron erigidos para honrar la fuerza de Noxus, para infundir miedo y para demandar lealtad de todo aquel que los cruzara. Ahora el lugar era una lápida, un monumento a la fuerza y la arrogancia falsas, así como un símbolo de los guerreros caídos cuyo miedo los traicionó. Kane disfrutaba el miedo. Contaba con él. Era un arma y, así como sus hermanos en la Orden de la Sombra habían dominado sus kataanas y sus shuriken, Kane había dominado el miedo. Pero al sentir el suelo noxiano debajo de sus pies por primera vez en años, entre los soldados enemigos asesinados que pronto quedarían olvidados, se sintió inquieto. Impregnaba el aire como la presión antes de una tormenta, rogando por ser liberada. Nakuri,
Su compañero aprendiz de la orden, cambió la empuñadura de su espada y se preparó para una pelea más personal. A su favor, casi lograba ocultar el temblor de su voz. ¿Qué va a hacer, hermano? Kane no respondió nada. Sus brazos permanecían inmóviles a sus costados. Sabía que él controlaba la situación. Aún así, percibió una sensación intermitente de déjà vu, como algo salido de un sueño. Llegó como un destello y después se esfumó. Una voz se elevó desde el espacio vacío entre ellos, una voz oscura y llena de odio que resonaba con los adoloridos llantos de 1000 campos de batalla, retando a cada uno de ellos para que actuara. ¿Quién demostrará ser digno? Se le había convocado a su mejor estudiante. Los espías de la orden habían confirmado los desalentadores rumores. Los odiados noxianos habían descubierto una antigua guadaña de origen Darkin, tan poderosa como cualquier magia en Jonia. Un solo ojo de odio carmesí mira desde la base de la espada, tentando a los hombres más poderosos a blandirla en batalla. Evidentemente, ninguno había demostrado ser digno. Todos aquellos que la tocaban eran consumidos rápida y dolorosamente por su malevolencia, por lo que había sido envuelta en cotas de malla y arpilleras, y resguardada por una caravana de custodia destinada al bastión inmortal. Cieda Kane sabía que se le pediría. Esta sería su prueba final. Había llegado a los márgenes de la ciudad costera de Vinde antes de siquiera considerar el significado de la travesía. Llevar la pelea al enemigo en su propio territorio era osado. Pero también lo era Kane. No había otro que pudiera igualar sus talentos, ninguno a quien se confiara el destino de Jonia, por lo tanto no había duda, Kane estaba destinado a la grandeza. Tendió su trampa poco antes del atardecer. La caravana que se aproximaba apenas podía verse a la distancia, mientras las polvaredas se elevaban en el cielo anaranjado. Había tiempo suficiente para deshacerse de los 3 guardias en la Nostora. Se movió en silencio a través de la larga sombra de los arcos mientras el primer guardia patrullaba. Kane invocó su magia sombría y entró por el muro de piedra oscura como si fuera un pasaje abierto solo para él. Kane podía ver la silueta de los guardias, agarrando fuertemente sus picas con ambas manos. Los embistió desde el edificio envuelto en sombra y arrebató la vida del segundo guardia con sus propias manos. Antes de que el tercero pudiera reaccionar, Kane se disolvió en zarcillos de pura oscuridad y salió disparado por el camino empedrado para reaparecer frente a su víctima. En un destello, torció la cabeza del hombre y le rompió el cuello con facilidad. El primer guardia escuchó los cuerpos caer, inertes y flácidos, y volteó hacia Kane. El asesino sonrió, tomándose su tiempo para saborear el momento. Paraliza, no es cierto, siseó, escurriéndose hacia la sombra de la Nostora una vez más. El miedo se incorporó desde la temblorosa sombra del soldado. Este es el momento en el que corres, Noxiano. Di a los demás de lo que fuiste testigo aquí. El soldado soltó su pica y corrió velozmente hacia la seguridad de Vinde. No llegó muy lejos. Ataviado en túnicas tan oscuras como las de Kane, Naruki saltó por detrás de la Nostora y hundió su katana en el estómago del soldado que huía. El otro aprendiz cruzó su mirada con la de Kane. La aclamada fuerza de Noxus. ¡Qué desilusión! Sabía que eras impetuoso, hermano, soltó Kane. Pero esto, seguirme hasta acá, esperando compartir mi gloria, no hubo tiempo para continuar con la exhortación. Podían escuchar la caravana de soldados aproximarse. Fuera de aquí, Naruki. Me encargaré de ti después. Si es que sobrevives. Las largas sombras del crepúsculo escondieron los cuerpos hasta que los soldados estuvieron casi debajo del gran arco. Aguarden, gritó el primer soldado, desenvainando su espada. Dispérsense. Ahora. La confusión se instaló entre los demás mientras descendían de sus caballos, y por vez primera, Kane observó su cargamento. Era justo como Seth lo había descrito. Envuelta en cota de malla y arpillera y atada a la parte trasera de un robusto corcel vindoriano. La paciencia era una virtud que Naruki no poseía y descuidadamente se abalanzó contra el soldado más cercano. Kane siempre seleccionaba a sus blancos con cuidado, por lo que golpeó con precisión al jinete que encabezaba la vanguardia, derribándolo con su propia espada. Giró de nuevo hacia el vindoriano, pero la guadaña no estaba ahí, no. Había llegado demasiado lejos para fracasar. Kane. Gritó Naruki mientras eliminaba a un soldado tras otro. Detrás de ti.
Un noxiano desesperado había liberado el arma, el ojo rojo brillaba con una rabia inhumana. Los ojos del soldado se agrandaron al tiempo que blandía el arma contra sus propios compañeros. Claramente no tenía el control, trataba en vano de soltar la guadaña. Los rumores eran ciertos. Conjurando de nuevo su magia sombría, Kain se sumergió en la carne corrompida por el Darkin del noxiano retorcido. Durante el más breve de los momentos, pudo ver a través de los ojos de este ser intemporal y observó milenios de dolor y sufrimiento infligidos, gritos y lamentos. Esta cosa era la muerte renacida una y otra vez. Era la maldad más pura y tenía que ser detenida. Kain emergió de lo que quedaba del noxiano. La carne del soldado se había transformado en escamas de un rígido caparazón que se quebró en esquirlas negras y polvo asfixiante. Lo único que quedó fue la guadaña, su ojo ahora cerrado. Kain fue por ella mientras Naruki despachaba al último de sus enemigos. «Hermano, detente», gritó el aprendiz, mientras la sangre se deslizaba por su katana. «¿Qué estás haciendo? Tú viste lo que puede hacer. Debe ser destruida». Kain lo enfrentó. «No. Es mía». Ambos se acercaron, sin ninguna intención de retroceder. Más allá de los límites de la ciudad, las campanas de alarma comenzaron a repicar. El momento pareció prolongarse. Naruki cambió la empuñadura de su espada. «¿Qué va a hacer, hermano?» Entonces, la guadaña le habló a Kain. Parecía que resonaba en su mente, y sin embargo, los ojos del otro aprendiz demostraban que él la había oído también. ¿Quién demostrará ser digno? Kain conjuró dedos de la oscuridad que tomaron el arma, la levantaron hacia la noche y la entregaron en sus manos. Se sentía como parte de él, como si siempre hubiera sido parte de él, como si hubiera nacido para blandirla. La balanceó con un ademán ostentoso y apuntó la cuchilla hacia la garganta de Naruki. «Haz lo que debes hacer».